buenas tardes, buenas noches, ya no sé. Bueno, antes de nada, sí que pediría, por favor, al técnico si me puede quitar la luz, porque ya que vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte, si voy a la luz, pues mal asunto. Entonces, yo solo veo un túnel y la luz. Sobre todo, y básicamente, yo lo siento porque no me tenéis que mirar a mí, tenéis que mirar a la pantalla. Entonces, yo ya estoy muy visto y no... Pero ahí es donde vais a entender algunas de las cosas. Bueno, mientras no sé si me apagarán la luz o no. Bueno, antes de nada, quiero agradecer a Fernando Muyor la invitación. Es un placer participar en el Congreso. Quiero felicitarte por la gran labor divulgativa que haces en el Candelabro, en el programa, y también, bueno, pues por echarle el valor de organizar estos 3 días de conferencias. La verdad es que, sobre todo por el agravante de esa espada de Damocles, que es las condiciones de COVID con las que estamos viviendo y esas cifras oscilantes de las que se celebra, no se celebra, como ya pasó el año pasado. Gracias por la invitación. Y bueno, y en mi caso, como quiero contaros muchas cosas y mi particular espada de Damocles es, como siempre, el tiempo, voy a empezar sin más demora, ¿no? Y bueno, conciencia, así es como reza el título de la charla, y voy a empezar hablando de la conciencia, y también de esa puerta tan desconocida como inquietante que todos vamos a cruzar al final de nuestra vida, para la que muy pocos nos preparamos y a la que llamamos muerte. La conciencia es una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos. Es nuestra interpretación de lo que nos pasa y de quiénes somos. Y está unida a las emociones y a los recuerdos. Es, por tanto, una parte fundamental de la existencia humana, es un elemento imprescindible para que la vida tenga sentido, pero a la vez no deja de ser, bueno, pues uno de los grandes misterios, ya que engloba muchas preguntas en sí que a día de hoy no tenemos respuestas. La primera de esas preguntas: ¿dónde está la conciencia? Parece una pregunta fácil, pero os aseguro que ni mucho menos. Muchísimas gracias por la luz. Está claro que la conciencia está relacionada con el cerebro, más exactamente parece que con la parte posterior del córtex cerebral. Pero ¿es ahí donde se produce? ¿Es realmente ese el origen? O como apuntan algunos científicos que unifican lo que es la neurociencia y la física cuántica, tal vez esa conciencia está fuera de nuestro cuerpo, en un campo que rodea al cerebro y tan solo se conecta a él del mismo modo que, por ejemplo, bueno, pues cuando vemos un informativo en el televisor, bueno, nosotros lo estamos viendo en nuestras casas, pero evidentemente el locutor o locutora no está allí en nuestra casa, sino fuera, en unos estudios de televisión. Entonces, fijaros, solo con esa pregunta os podéis hacer una idea de lo espinoso que resulta el tema, que es el tema, y lo importante que tienen, por ejemplo, la importancia que tienen todos esos fenómenos, como antes ha mencionado Steffi, de las experiencias cercanas a la muerte, o, por ejemplo, la reencarnación, la importancia que tienen para tratar de resolver la incógnita sobre si la conciencia, continúa o no después de la muerte. Bueno, dicho esto, vamos ya al lío y vamos a entrar en materia. ¿Qué es la muerte? Hoy en día, en una sociedad que se rige por el cientifismo más absoluto, donde nada es cierto, real, sin que existan pruebas físicas que lo avalen, me veo obligado en un principio a prescindir de aspectos espirituales y filosóficos y responder a esa pregunta bajo el punto de vista forense legal de la medicina. Y ese es: ¿morimos cuando dejamos de respirar? ¿Nuestro corazón deja de latir?
y desaparece la actividad bioeléctrica en nuestro cerebro. Es decir, lo que en términos de pruebas médico-científicas se traduce en un electroencefalograma plano. Pero bueno, ¿creéis que eso es suficiente? ¿Dejamos de existir solo porque lo diga una simple línea continua? ¿Qué ocurre con esa parte a la que llamamos, por ejemplo, alma, o en términos científicos, ¿sobrevive nuestra conciencia? Con el tiempo, nuestro cuerpo envejece hasta convertirse, bueno, pues en un traje desgastado, inútil, y finalmente, como digo, bueno, es eso, inservible, ¿no? Entonces es cuando nos aparecen las mayores dudas, porque si bien nuestra parte física, material, destructible, puede terminar el ciclo, tenemos la sensación de que lo que se destruye no es todo lo que realmente nosotros somos. Y que esa parte en la que diferentes filosofías, culturas, religiones han llamado de mil maneras diferentes a lo largo de la historia de la humanidad, alma, espíritu, conciencia superior, etc. Esa parte inmaterial, ese principio vital, en definitiva, esa conciencia, puede ser que no se rija ni esté sometida por las mismas leyes de la materia y que al fin y al cabo sea temporal y quién sabe si tal vez inmortal. Todas las religiones han tratado de encontrar un sentido a la muerte y se han esforzado de una manera u otra en explicar sus innumerables misterios, es decir, la existencia real de un más allá, la inmortalidad del alma, el camino que debe recorrer ese alma hasta su purificación, etc., ¿no? Sin embargo, esa misma realidad se vive muy diferente, de una manera muy diferente, dependiendo de la cultura y de la religión que haya en cada lugar geográfico y en cada sociedad. Por ejemplo, mientras las grandes religiones monoteístas optaron por la resurrección, en las filosofías orientales se sostiene el concepto de reencarnación o de renacimiento. Si echamos una mirada al pasado, veremos que los antiguos egipcios y los tibetanos dedicaron una gran atención al tránsito hacia la otra vida. Los egipcios, con los textos mágicos de las pirámides y de los sarcófagos, lo que en definitiva conforma el libro de los muertos egipcio, y los tibetanos, a ver si pasa, ahí está, y los tibetanos con el Bardo Todol, más conocido como el libro tibetano de los muertos, en el que se explican todas las fases del proceso que el alma habrá de pasar hasta llegar a la próxima reencarnación. También, como veremos a continuación, la mayoría de los pueblos y culturas han equiparado la muerte con un viaje que el difunto, entre peligrosas aventuras, tendrá que transitar hasta llegar a ese otro mundo, el de los muertos, el más allá. Para ello, disponían en su sepultura pues, fórmulas mágicas, amuletos, armas y demás utensilios para asegurar que el fallecido lograra efectuar ese viaje sin percances y saliendo victorioso de cualquier contienda. Sin embargo, y frente a lo que son las tres grandes religiones del libro, las tres grandes religiones monoteístas, por tratar de explicar de una manera convincente qué ocurre tras la muerte, bueno, y que en realidad todo se resume a una cuestión de fe, fue a partir de los años, la década de los años 60 del pasado siglo XX que tuvo lugar un punto de inflexión lo que es en la moderna sociedad occidental, y es la irrupción de las filosofías y religiones orientales que aportaron una nueva visión de la vida, de la muerte y del más allá. Palabras como reencarnación, karma, samsara, nirvana, etc., eran términos milenarios más antiguos que el Islam, incluso mucho más antiguos que el propio cristianismo. Pero finalmente fueron las investigaciones científicas sobre las experiencias cercanas a la muerte por parte del psiquiatra y filósofo norteamericano Raymond Moody y las del catedrático canadiense Ian Stevenson en el campo de la reencarnación, las que hicieron dar un giro
a la opinión escéptica de la sociedad occidental e hicieron que científicos de todo el mundo abrieran su mente a la posibilidad de una vida después de la muerte, e incluso que muchos de ellos iniciaran sus propias indagaciones al respecto. Desde entonces, bueno, pues decenas de científicos, doctores, investigadores de todo el mundo han ofrecido lo que podríamos llamar una alternativa científica y racional que apoya las hipótesis de la continuidad de la conciencia tras la muerte. Algo que tanto las creencias religiosas como a nivel antropológico, el ser humano ya ha tenido en cuenta a lo largo de la historia, de su historia o de la historia de la humanidad, si bien no se hablaba de conciencia, sino de espíritu o de alma. Vamos a verlo con 4 pinceladas. El antecedente de todas las religiones es, sin duda, el chamanismo. El chamanismo que se ha venido utilizando desde hace más de 20.000 años. El chamanismo se basa en la premisa de que el mundo visible, el mundo que vemos, está dominado por fuerzas, espíritus invisibles que afectan la vida de los seres vivos y que la muerte solo es una transición, un pasaje que marca la culminación de un ciclo evolutivo. Los chamanes se comunican con el mundo de los espíritus empleando unas técnicas que son las técnicas de trance y éxtasis visionarios, en las que su espíritu abandona su cuerpo y entra en contacto y entra en el mundo sobrenatural para buscar esas respuestas a cualquier persona, a cualquier problema. Si nos vamos a Oriente Próximo, nos encontramos con el mazdeísmo, o más conocido como zoroastrismo. En esta religión es una religión dualista, con un principio antagónico entre lo que es el bien y el mal. En esta religión se cree que tras la muerte el alma permanece 3 días y 3 noches junto al cadáver. Y en ese tiempo, durante esos 3 días, su alma será juzgada por el conjunto de sus acciones, ¿no? Si el resultado de ese juicio es negativo, el difunto, pues caerá en un horrible abismo infernal. Pero vamos ahora al lejano Oriente. Para entender lo que son las grandes filosofías y religiones orientales que surgen en la India, tales como el brahmanismo, el jainismo, el hinduismo, el budismo, pues es necesario entender unos conceptos fundamentales. Antes he mencionado alguno, ¿no? Pues es reencarnación, renacimiento, karma, samsara y nirvana. Si bien es cierto que existen diferencias notorias, diferencias de criterios entre estas filosofías y religiones orientales que las hace distintas entre sí, en líneas generales se considera que toda persona debe pasar por varias vidas en un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento hasta que consiga romper ese ciclo o samsara, esa rueda, y alcanzar lo que se llama el nirvana, que es muy diferente al concepto cristiano que tenemos del cielo. El nirvana es un acto de liberación, donde desaparecen los deseos, el sufrimiento y la conciencia individual. Por lo tanto, la muerte significa la liberación del alma de nuestro envoltorio terrenal, de nuestro cuerpo, y como tal, los hindúes preparan la purificación de sus cuerpos ya sin vida a través, por ejemplo, del fuego, como vemos en las famosas cremaciones de Benarés o en Haridwar, en la India, y la purificación de sus almas con lo que es el agua sagrada del río Ganges. Entre los tibetanos, por ejemplo, existen maestros que viajan y viajan atravesando conscientemente la frontera de la muerte y experimentan ese estado intermedio que se llama ese Bardo Todol, ese estado intermedio que hay entre esta y la nueva reencarnación, y regresan de ese viaje al más allá con plena memoria de todo lo visto y sentido. Para los tibetanos,
estos viajes son normales. Bueno, cuanto menos los aceptan, y no solo los viajes, sino que aceptan los informes, las narraciones de las experiencias que tienen esos psiconautas, si los pudiéramos llamar de alguna manera, del mismo modo como nosotros, o por ejemplo en el mundo científico, bueno, pues son aceptados los comentarios o las explicaciones o las narraciones que pueden hacer los astronautas que viajan al espacio. Si repasamos lo que son las 3 religiones monoteístas, las 3 religiones del libro, la más antigua es el judaísmo. En el judaísmo, la muerte se concibe como la separación de lo que es el alma y el cuerpo, pero con el fin natural de la vida y como un paso al mundo futuro. Si bien el concepto de más allá es un tanto impreciso en el judaísmo, sí que se reconoce la inmortalidad del alma a través de la resurrección e incluso, fijaros, existen algunas corrientes judías que creen en la reencarnación de las almas. En el cristianismo, bueno, pues es la religión básica que nosotros vivimos en la sociedad, se ve a la muerte como la separación del alma y el cuerpo, pero en realidad va mucho más allá de esa simple dualidad, ¿no? De hecho, algunos padres de la Iglesia distinguían 3 elementos, y era el cuerpo, el alma y el espíritu. Para el cristianismo lo que se destruye con la muerte, de una manera temporal, ojo, es la unidad de esas 2 partes, de lo que es el alma y el cuerpo, o del alma y el espíritu y el cuerpo, y esa desunión temporal finaliza con lo que es la resurrección y entonces se restaura de nuevo esa unidad física y espiritual. En el Islam, que es la más tardía, como bien sabéis, de las 3 religiones monoteístas, la muerte tampoco no es nada malo, es solo un paso más en el camino. Y tras lo que es la resurrección física, ellos llegan a lo que consideramos, igual que en el cristianismo, al final de los tiempos. Pero la esperanza de los musulmanes es que el día del juicio sus buenas acciones, sus buenas obras pesen más que las malas. Y la única manera de asegurarse el paraíso es morir como mártir durante una yihad o lo que es una defensa del Islam, lo que para desgracia del mundo también incluye lo que es una guerra santa islámica. Y si cruzamos el océano, nos vamos a la América precolombina, nos encontramos con 3 grandes imperios, como sabéis, el azteca, el maya y el inca. Estos pueblos respetaban a la muerte y no le tenían ningún temor. Por ejemplo, para los aztecas, la realidad permanente, fijaros, no se encontraba en esta vida, sino al otro lado de la muerte, es decir, tras la muerte. Y dependiendo de cómo fuera esta, pues marcaría lo que es el destino del espíritu en el más allá. Para los mayas, la muerte tampoco significaba lo que es el final de la vida, sino una especie de trámite, una mudanza, podríamos decir, a un lugar muy parecido a este. Por eso lo que hacían era sepultar a los difuntos con sus instrumentos de trabajo para que pudieran continuar esa labor en el más allá. Por su parte, los incas también creían en esa vida después de la muerte y profesaban un profundo culto a los difuntos y lo que hacían era cuidar de sus cadáveres. Su conservación era fundamental para alcanzar la otra vida, por lo que cuando una persona moría, su cuerpo era momificado utilizando diferentes técnicas que variaban según la importancia y el rango social del difunto. Esto, como ya sabéis, se hacía también en otras civilizaciones o culturas, siendo la del antiguo Egipto la más conocida de todas. Muchos creen que los egipcios están obcecados con la muerte. Y eso, bueno, pues es una mentira como un templo, porque es precisamente todo lo contrario. Ellos amaban la vida por encima de todo y por eso se preocuparon por mantener los cuerpos de los difuntos lo más parecidos a como eran en vida, con el fin de vivir eternamente.
Para entender la importancia de la momificación debemos remitirnos lógicamente a las creencias religiosas del Antiguo Egipto. En Occidente, como hemos visto, pues establecemos esa dualidad de alma y cuerpo, pero en el Antiguo Egipto la cosa era muy diferente. La naturaleza humana era mucho más compleja y estaba compuesta por varios elementos, de los que yo voy a resaltar solo 4 partes. Por una parte está el cuerpo físico, que ellos le llamaban el Ket. Luego está el Ka, que era ese doble astral que permanecía en todo momento junto a la momia. Luego está el Ba, que para ellos era el alma, lo que podíamos denominar el alma, que era, lo veis ahí representado con un pájaro con cabeza humana. Y luego estaba el Aj, el espíritu. Pero para que se produjera la vida eterna, el cuerpo debía permanecer en buenas condiciones hasta el regreso de ese Ba, de ese alma viajera, y entonces se volvieran a unir todos los elementos que conforman el ser. De hecho, precisamente si el cuerpo físico no estaba en buen estado, entonces no se podían unir todos esos elementos, y es cuando tenía lugar lo que denominamos la segunda muerte en el Antiguo Egipto, que era la muerte definitiva. Pero en todos los rituales funerarios de las diferentes civilizaciones, tanto la magia como la superstición han sido elementos fundamentales. Aún es más, consideraban que si los ritos no estaban perfectamente realizados, los resultados, cuanto menos, podían ser catastróficos. Es decir, el alma permanecería apegada a la tierra e incluso no sería reconocida ni aceptada por los espíritus de los antepasados. Por lo tanto, vagaría indefinidamente entre los vivos. Tanto en la antigua Roma como en Grecia, el entierro de los difuntos era un deber sagrado. Para ellos, negar la sepultura a un cadáver era, cuanto menos condenar el alma a errar sin descanso, como un alma en pena, como antes estaba diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, según los antiguos egipcios, cuando un ser humano moría, de su cuerpo ellos decían que se desprendía un algo que continuaba su propia vida y que era considerado como su doble etéreo. En el 10º libro de la República, Platón nos habla del mito de era un soldado egipcio que tras una batalla es dado por muerto y colocado sobre una pira funeraria. Afortunadamente para él, al cabo de un tiempo, vuelve a la vida, se despierta justo a tiempo para no ser incinerado. Entonces, describe con gran detalle lo que es su viaje a lo que es su viaje al más allá. Entonces, él decía que su alma se separó del cuerpo y se unió a otros espíritus que se van desplazando a través de una especie de túneles. Esas almas van siendo juzgadas por lo que podríamos llamar, o él llama como una especie de entidades divinas, y se les va juzgando según sus actos en lo que ha sido su vida terrenal. Él, sin embargo, no es juzgado porque cuando le toca su turno, esos seres luminosos le dicen que debe regresar a su vida para informar a los hombres acerca de la existencia real de ese otro mundo, ¿no? En ese momento, él vuelve a la vida y al verse en esa pira funeraria, junto al resto de cadáveres, es cuando él se da cuenta de que realmente le habían dado por muerto. En fin, no voy a extenderme con este tema. Solo decir que es posible encontrar referencias de experiencias excorpóreas y lo que son las experiencias cercanas a la muerte, tanto en textos sagrados de casi todas las religiones. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado haberse encontrado flotando en el aire mientras observaban desde un punto exterior su propio cuerpo y todo lo que ocurría alrededor. Por ello, universidades de todo el mundo se han interesado en estudiar esa posible realidad de lo que son, o de lo que se conoce como experiencias extracorpóreas. Una de ellas es la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia,
que realizó unas investigaciones cuyos resultados, bueno, yo creo que son bastante significativos. Fijaros, entre la población adulta, el 14% de las personas reconocen haber tenido una experiencia extracorpórea, mientras que en el ámbito estudiantil contestaron de una manera afirmativa un 25%. Bueno, del total de las personas que había tenido una experiencia de este tipo, un 34% afirma haber estado fuera de su cuerpo físico al menos en 8 ocasiones. Muchos coinciden en afirmar que ese segundo cuerpo es una réplica exacta, aunque transparente, de nuestro cuerpo físico. Otros, por ejemplo, lo comparan con una especie de niebla, una nube blanca con forma ovoide o esférica y que sí que posee como una especie de campo magnético, un campo eléctrico. En todo caso, los testimonios sí que están de acuerdo, si no tanto en la forma, sí que están de acuerdo en afirmar que esa forma extracorporal posee una luz propia que está unida al cuerpo físico mediante lo que vienen a denominar como un cordón luminoso, y ese cordón además lo califican como extremadamente flexible. Eso ha llevado a pensar a los investigadores que la conciencia que aparentemente abandona el cuerpo puede ser un yo real, aunque etéreo, y que es capaz de funcionar de una manera independiente de nuestro cuerpo físico. Dentro de las experiencias extracorpóreas, yo diría que cabe establecer una clasificación, cuanto menos elemental, dependiendo de la manera como se producen. Por una parte tenemos las experiencias que se tienen de una manera inconsciente y por lo tanto son involuntarias, que son las que se producen mientras dormimos y que a menudo interpretamos como unos sueños muy vividos. Luego tenemos las experiencias realizadas de manera consciente, las experiencias que somos conscientes de ellas, pero que realizamos de manera involuntaria. Primero tenemos las inconscientes y además son involuntarias. Luego tenemos las conscientes y realizadas de manera voluntaria, exactamente, que son las realizadas por personas que son expertas en la materia. Y luego, que son las que más me interesan a mí, son las experiencias en las que somos conscientes pero involuntarias. Es decir, dentro de las cuales, como vamos a ver ahora a continuación, podemos incluir esos primeros estadios de una experiencia cercana a la muerte. En las investigaciones realizadas sobre estos últimos casos, hay cuanto menos algunos elementos que quiero destacar. Por ejemplo, cuando la persona sale del cuerpo, dice que siente una confusión y la sensación de que está viajando por un largo túnel. A continuación, esa persona es consciente de ese desdoblamiento cuando observa a su propio cuerpo desde fuera, normalmente desde arriba, ¿no? Con lo cual, imaginaos lo que supone ese susto. Entonces, después de verse y reconocerse, dice que siente como una agradable sensación de flotar en el aire, libre de lo que son las limitaciones propias de nuestro cuerpo. Curiosamente, también algunos aseguran haber contado con la ayuda y protección de otro ser, de otra entidad que le aparece ahí. Y un aspecto para mí importante a tener en cuenta, y es la diferencia entre la sensación del tiempo transcurrido y la duración real de la experiencia. Es decir, el sujeto siempre describe vivencias que requieren mucho más tiempo del que realmente ha transcurrido. Pero además, las experiencias extracorpóreas han sido vividas también por personas que han pasado una experiencia cercana a la muerte. Aparentemente, se trata de fenómenos distintos, pero como veremos ahora, ese proceso inicial de estas experiencias tiene muchos puntos en común con lo que acabo de explicar. Y con eso
entramos de lleno en las investigaciones científicas de las experiencias cercanas a la muerte. Hasta el siglo XIX, la responsabilidad de determinar la muerte de una persona recaía prácticamente en la propia familia y en el sacerdote, que era el que ofrecía el sacramento de la extrema unción. Pero ya es a partir de entonces, del siglo XIX, en el que esa, competencia pasa a formar parte exclusivamente de la labor de los médicos, surgiendo lo que entendemos el término muerte clínica. Sin embargo, desde el punto de vista médico, lejos de ser la muerte un momento puntual, es todo un proceso que había que determinar de una manera mucho más precisa. Por ello, un comité de expertos de la Facultad de Medicina de Harvard elaboró y publicó en el año 1968 un documento conocido como Informe Harvard, en el que se propuso un nuevo criterio de muerte clínica basado en los conocimientos científicos que se tenía sobre la muerte cerebral, criterio que a día de hoy, si no me equivoco, es el que se sigue en la actualidad. En el informe Harvard, para considerar que una persona ha fallecido, aparecen los siguientes requisitos. Primero, la falta de receptividad y respuesta a estímulos externos, si se separa a la persona de un respirador durante 3 minutos, la ausencia total de movimientos o respiraciones, la ausencia total de reflejos y lo que es el silencio bioeléctrico del cerebro, lo que se conoce como un electroencefalograma plano. Sin embargo, como dije al principio, el trabajo desarrollado durante años por el doctor Raymond Moody, publicado en el año 1975 con el título de Life After Life, Vida después de la vida, ese libro y ese año iba a suponer un punto de inflexión, una prueba de fuego para los criterios de muerte de muerte clínica y muerte cerebral a la hora de determinar el momento de la muerte. El doctor Moody había observado que algunos pacientes que habían estado lo que llamamos como el umbral de la muerte, o que incluso se les había diagnosticado una muerte clínica a través de a causa de una parada cardíaca o una intervención quirúrgica o en un accidente, estas personas relataban haber visto y oído todo lo que acontecía durante ese tiempo, dando todo tipo de detalles increíbles de lo sucedido y narrando incluso las conversaciones que habían mantenido el equipo médico en el quirófano. Con el tiempo se han establecido lo que son los elementos comunes de lo que sería una experiencia tipo. Si bien digo experiencia tipo porque no todas las personas pasan por los mismos estadios. Pero a modo de decálogo, el modelo que muchos ya conocéis, me imagino, es el siguiente. En primer lugar, el sujeto tiene una experiencia extracorpórea en la que es capaz de ver a su propio cuerpo desde cierta distancia. Entonces, él puede ver y oír todo lo que ocurre a su alrededor y experimenta una sensación de tranquilidad y de paz. A continuación, escucha como un extraño ruido, como un pitido, como un zumbido y aparece o ve un túnel hacia donde se dirige y cuyo final es una luz brillante, pero eso sí, una luz no cegadora, no como esa que estaba ahí. Durante ese trayecto es capaz de ver a otros seres ya fallecidos, normalmente son familiares y amigos, y en esos instantes siente la presencia de un ser de luz, un ser todopoderoso, y sienten una sensación de amor inmensa. Ya en presencia de ese ser, se produce lo que es una revisión de la propia vida como un visionado rápido y llegado el momento, él es consciente de que existe una frontera, un límite, un punto de no retorno y antes de llegar a ese punto se le combina a volver a su propia vida o volver a su cuerpo. Entonces es cuando tiene lugar ese regreso al propio cuerpo físico, que coincide normalmente con lo que son los intentos de reanimación por parte del equipo médico. Y hay, fijaros, un último punto más, para mí
tal vez el más importante, y es que la experiencia comporta un cambio en la forma de vivir la vida y la persona pierde el miedo a la muerte. A partir de ese año, de 1975, psicólogos, médicos, psiquiatras de todo el mundo se han unido en lo que es en ese interés por intentar resolver esos diferentes enigmas que comportan las experiencias cercanas a la muerte y se han venido produciendo, llamémosles, calurosos debates sobre si los informes de dichas experiencias eran detalles sobre una realidad del más allá, o si, como opinan los escépticos, eran meras alucinaciones de un cerebro moribundo. Pero además, fijaos, también se ha reabierto la polémica sobre el establecimiento del momento de la muerte y de la relación conciencia y cerebro, porque si, como algunos afirman, que la conciencia es un producto del cerebro, ¿cómo es posible que los pacientes que han vivido una experiencia cercana a la muerte perciban cosas de su alrededor cuando realmente están clínicamente muertos? Y además, ¿dónde se guardan entonces esos recuerdos, los recuerdos de esas experiencias, si hay evidencia científica de que no hay una actividad cerebral? Bueno, existen cientos, miles de casos al respecto, repartidos entre todas las edades y en todo el mundo, da igual ahí la raza, las creencias religiosas, las experiencias son reales, tienen lugar. Pero de esas experiencias yo destacaría cuanto menos 3 áreas de estudio que a mí me parecen muy interesantes. Por una parte está el área de trabajo de estudio de los invidentes de nacimiento. Uno de los testimonios más sorprendentes fue investigado por los doctores Kenneth Green y Sharon Cooper. Se trata de esta chica, del caso de Vicky Noratuk. Vicky era ciega de nacimiento y, bueno, pues acababa de sufrir un accidente de automóvil. De pronto, lo que es curioso es que ella se vio flotando fuera del cuerpo. Entonces, ella decía que pudo ver por primera vez cosas de su vida y describir con exactitud todo lo que le rodeaba, a pesar de que, como digo, era invidente de nacimiento, es decir, su nervio óptico estaba destrozado y sus sueños no eran visuales. Posteriormente, las observaciones que hizo Vicky fueron verificadas, bueno, pues al compararlas con lo que vieron los testigos del lugar y lo que fue hasta su resurrección. Obviamente, la pregunta es, ¿si eran simples alucinaciones? Si las experiencias no eran reales, ¿cómo es posible que estas narraciones, las explicaciones que decía Vicky, fueran exactas? Otra de las más interesantes áreas de estudio de las experiencias cercanas a la muerte, sin lugar a dudas, las vividas por niños. Sobre todo porque, bueno, pues los niños son niños y son demasiado jóvenes para comprender lo que es el concepto de muerte. A menudo los niños recuerdan este tipo de experiencias cuando están jugando. Es normal, bueno, pues imaginaos, poneros en la situación, ¿no? Los padres se quedan alucinados cuando de repente oyen a sus hijos que están jugando o empiezan a contarles cosas del colegio tal, y de repente les hablan del día que murieron. Imaginaos el susto, por supuesto, ¿no? Pero no solo eso. Hay en alguno de estos casos la sorpresa de los padres es mayor todavía porque ellos a propósito habían omitido contarles a los hijos que habían estado muertos clínicamente a través de un accidente o por alguna circunstancia. Aún así, y lo que son en líneas generales, las experiencias cercanas a la muerte, que han sido también, antes decía el doctor Green, en este caso han sido ampliamente estudiadas por el doctor Melville Morse,
Y bueno, pues estas experiencias que viven los niños parecen seguir las mismas pautas, en principio, que las experiencias vividas y recordadas por nosotros, por los adultos, aunque sí que hay pequeñas salvedades, pequeñas diferencias bastante lógicas. Por una parte, a la hora de describir esas experiencias, ellos utilizan otro vocabulario muy distinto, no tienen la riqueza de nuestro vocabulario, de vocabulario adulto. Y, por otro lado, que en un alto porcentaje el trance vivido va siendo olvidado a medida que estos niños van creciendo. Y hay una tercera área de estudio, y es el de las operaciones programadas. El caso más increíble es el de la cantante y compositora Pam Reynolds. A día de hoy ya ha muerto, pero bueno, ella en su momento, tenía un grave aneurisma cerebral en la base del cerebro y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente con circulación sanguínea extracorpórea en una operación programada, como decían. Bueno, entonces, su cuerpo quedó a 14 grados de temperatura. Tanto su corazón como su cerebro, lógicamente, dejaron de emitir señales vitales. Y, sin embargo, una vez transcurridas las 3 horas largas de lo que fueron la operación, si no recuerdo mal, ella pudo dar detalles de lo que había pasado en el quirófano. Ella dijo haber sido testigo en todo momento de la operación, como si flotase por encima de su cuerpo, e incluso la información y las cosas que ella iba diciendo pudieron ser comprobadas al 100%. Posiblemente, como digo, el caso de Pam Reynolds se trata del caso más documentado de la historia y que refuta totalmente, y por supuesto, como podéis ver, que la hipótesis de las alucinaciones y aporta pruebas concluyentes sobre las experiencias cercanas a la muerte. En la actualidad existen 3 grandes líneas de investigación científica con sus respectivas hipótesis que intentan, bueno, pues cuanto menos dar una respuesta al fenómeno, ¿no? Por una parte tenemos la hipótesis que apoya que las experiencias cercanas a la muerte son experiencias reales, con unos componentes trascendentales y espirituales. Luego también está la que considera que las experiencias cercanas a la muerte son causadas por un estrés psicológico relacionado con la llegada, con el momento de la cercanía de la muerte, y la que se produce a causa de algún tipo de desorden químico en el cerebro, lo que derivaría en alucinaciones. En este caso, las alucinaciones pueden ser producidas por anoxia que es la falta de oxígeno en el cerebro, por el exceso de endorfinas o de serotonina, que son ese tipo de drogas que libera el cerebro, o por lo que sería una actividad eléctrica anormal. Ahora bien, las hipótesis neurológicas que estaba comentando solo llegan a explicar, y de una manera parcial, de una manera aislada, algunos de los puntos del decálogo que antes os había comentado, ¿no? Ninguna de estas explicaciones explica con claridad la lógica que parece tener el proceso, es decir, el túnel, el encuentro con esos seres antepasados o familiares, las conversaciones que en algunas ocasiones se tiene con ellos y que, ojo, revelan datos muy importantes, por ejemplo, también los mensajes acerca del pasado, mensajes para dar a otros familiares, o incluso, fijaros, los mensajes que dan para el futuro, que en algunas ocasiones se cumplen. Y para mí lo más importante, de ser estas experiencias por falta del oxígeno en el cerebro, como apuntan bueno, pues los negacionistas, ya no digo críticos, este tipo de experiencias las tendría que tener todo el mundo, porque todo el mundo que pasa por una muerte cerebral vuelve a la vida, o sea, han vuelto lógicamente para contárnoslo, ¿no? Pero resulta que solo el 18% de los casos tienen una experiencia cercana a la muerte.
Eso, además, hay un estudio muy importante de un doctor, el Pim van Lommel, y que fue publicado en una prestigiosa revista científica de Lancet. Bueno, es decir, lo que son las experiencias cercanas a la muerte no se tratan de simples fenómenos neurológicos que se dan de una manera espontánea, de una manera aleatoria, sin orden ni concierto, sino que siguen una pauta llena de contenido y de simbolismos. Bueno, ante este enigma, la Universidad de Southampton puso en marcha, en octubre del año 2008, un proyecto, el proyecto AWARE, que fue el primer estudio a gran escala sobre las experiencias cercanas a la muerte y estaba dentro del que es conocido como el proyecto Conciencia Humana. Bueno, pues fue dirigido por el doctor Samparnia y llevado a cabo durante 4 años por un grupo internacional de científicos y de médicos de diversos centros hospitaleros, no solo de Estados Unidos y de Europa, que unieron fuerzas para analizar lo que es el cerebro, la conciencia y la muerte clínica. Los resultados del estudio de AWARE, tras ser revisados, por supuesto, por un arbitraje científico, fueron publicados en una de las revistas científicas de medicina más importantes y prestigiosas del mundo. Más tarde, el doctor Samparnia publicó un libro con lo que es el análisis del estudio junto a lo que son sus impresiones personales. Y bueno, en definitiva, el proyecto lo que hizo fue demostrar que la conciencia se mantiene normal, se mantiene lúcida, que perdura aun cuando el cerebro ha dejado de funcionar. Lo cual, fijaros, eso ya es de por sí importante. Pero las experiencias cercanas a la muerte que analizaron indicaban que los individuos vieron objetos, vieron sucesos reales que no pudieron ser vistos a través de sus ojos. Eso es lo que realmente se comprobó. Y algo que, por supuesto, no se puede explicar con los conocimientos actuales científicos. Pero no solo eso. Además, comprobaron científicamente que la conciencia persiste como mínimo, ojo al dato, como diría el periodista, durante un periodo de 3 minutos tras lo que es la pérdida del latido, lo que se considera, porque el cerebro deja de funcionar aproximadamente tras 20 o 30 segundos de producirse la parada cardíaca, ¿no? Bueno, cuanto menos, fijaros, 3 minutos. Hay casos fuera de este estudio que se han considerado con más de 9 minutos. Es decir, la persona ha estado más de 9 minutos de muerte clínica, se ha reavivado y ha contado ese tipo de experiencias. Ojo, y sin daño cerebral, lo cual, por lo que es la falta de oxígeno por la anoxia, lo cual de por sí ya parece increíble. Y bueno, y si los estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte son importantes, no menos trascendentales son las investigaciones que a nivel científico se vienen realizando sobre la reencarnación. Sin lugar a dudas, el investigador que inició con más seriedad y rigor científico esa posible realidad de la reencarnación fue el doctor Ian Stevenson, el médico y psiquiatra canadiense. Él fundó y dirigió la División de Parapsicología y después cambió el nombre como División de Estudios de la Personalidad. Posteriormente fundó otra división, que es la División de Estudios Perceptuales. Además, Ian Stevenson detentó lo que es la Cátedra Carlson en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Como podéis ver, o sea, no se trata de un milungui. Pues bien, a lo largo de su vida, Stevenson acumuló alrededor de unos 2.600 casos, todos ellos debidamente documentados, recogidos no solo en países orientales como la India, sino en todo el mundo, independientemente de cuál fuera su religión o su cultura. De esos 2.600 casos, cerca de 400 consideraba que ofrecían una total garantía de autenticidad, habiendo él mismo, ya no solo el equipo, él mismo llevado a cabo las investigaciones, las entrevistas, tanto con los niños teóricamente reencarnados como con los testigos, habiendo realizado todas las pruebas necesarias. Los niños,
un detalle que es muy importante. Estos niños recordaban las vidas anteriores sin el empleo de hipnosis. Estamos hablando de no en estados alterados de conciencia ni nada, sino así, estaban de repente y empezaban a decir que en otra vida eran, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos niños eran capaces de describir en las narraciones y en las investigaciones del doctor Ian Stevenson, eran capaces de describir con gran detalle pues, las casas, paisajes, pueblos lejanos, de lugares donde ellos no habían estado nunca en su corta vida. Incluso, en algunos casos, no sabían cuál era el nombre de la localidad, pero sí que daban otro tipo de detalles, como por ejemplo la descripción de si había un río, de cómo era la ciudad, cómo era el pueblo, etcétera, etcétera. Y de manera que con esa información se podía localizar el lugar. Incluso en muchas ocasiones no se trata de que estuviéramos hablando pues, de Murcia a Cartagena. No, no, estamos hablando de localidades que estaban a cientos de kilómetros de distancia y al cual evidentemente el niño nunca había estado presente en esa vida. En muchas ocasiones, por ejemplo, el mismo Stevenson había viajado con el niño al lugar y a medida que se acercaban el niño le empezaba a describir pues cosas de la ciudad. O sea, ahora veremos un puente, tras pasar esa colina veremos un puente. Y efectivamente traspasaban el puente y veían la colina. Entonces, el niño iba describiendo con antelación cosas de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades, e incluso era capaz, dentro de la localidad, de ubicar la casa donde había vivido y donde, evidentemente, bueno, pues también parece ser en muchos casos que había fallecido. Una vez allí, al llegar a la casa, imaginaros el careto de la gente que vivía ahí, ¿no? De esos supuestos familiares de una vida anterior, familiares y amigos, bueno, pues el niño llegaba allí y los reconocía. Y les llamaban a veces por el nombre, y no solo por el nombre, sino por el mote que tenía en el ámbito familiar. Además, bueno, por ejemplo, también narraba situaciones, anécdotas que habían tenido durante esa vida, ¿no? Y cosas que habían, incluso decían, oye, pues aquí habéis... esto no estaba aquí. ¿Cuánto? 5 minutos. Uf. Vale, sí, me voy a dar prisa. Sí, no, pero para terminar. Entonces, bueno, lo más curioso es que de todos estos análisis estadísticos realizados en cientos de estos casos, aseguran que las afirmaciones y de las descripciones realizadas por los niños coinciden en un 90% con la realidad. Fijaros, estas investigaciones son tan interesantes y los resultados en los estudios sobre la reencarnación que incluso el conocido astrónomo, astrobiólogo, el conocido Carl Sagan, bastante escéptico en muchos de estos temas, él afirmó que merece la pena tenerse en cuenta estas investigaciones y que es preciso continuar con ellas. A la muerte de Stevenson, uno de los que tomaron su relevo en las investigaciones fue su ayudante, el psiquiatra Jim Tucker. Y para que veáis, solo voy a contar un caso, tenía 2 casos ahí para comentar, pero para que veáis que la reencarnación no solo, o en los casos que han estudiado, no solo ocurren en países orientales, sino que Tucker, por ejemplo, venía estudiando, también he seleccionado 2 casos, en este voy a hablar de uno, que tiene lugar en Estados Unidos. Es el caso de James Leininger. Bueno, este chico, nacido en el año 1998, era un niño que a los 2 años comenzó a tener pesadillas intensas sobre lo que era un accidente aéreo y le decía a sus padres que un avión en llamas se estrellaba y que un hombre no podía salir de él, ¿no? Bueno, con el tiempo, James empezó a contar cosas que recordaba sobre esa vida, la vida de un piloto norteamericano de combate que decía que él mismo había sido, ¿no? Él decía que su avión era un Corsair que fue alcanzado por los japoneses en la batalla de Iwo Jima y que, bueno, pues se estrelló, ¿no? James dio todo tipo de detalles que incluían, por ejemplo, el nombre del barco, como él decía, del barco del que partió, que decía que era Natoma, y el nombre y apellido de un amigo suyo que estaba con él en el barco, Jack Larson, y la ubicación, bueno, y un sinfín de detalles de lo sucedido, ¿no?
Después de algunas investigaciones, el padre descubrió que tanto Natoma como Jack Larson, pues efectivamente eran reales. El USS Bahía de Natoma era un portaaviones pequeño que participó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y, curiosamente, Jack Larson existió, como digo, y todavía estaba vivo y vivía en Arkansas. Bueno, pues a finales del año 2002, el padre, intrigado por todo esto, visitó a Larson y este le dijo que, bueno, que el único piloto que fue derribado allí en Iwo Jima del Natoma fue James Huston. Bueno, pues le explicaba que el avión fue derribado por fuego antiaéreo el día 3 de marzo de 1945 y que, bueno, que no sabían si estaba vivo o muerto, pero al no regresar de la misión fue declarado como desaparecido en combate. Bueno, pues con estos datos los padres trataron de localizar a los miembros de la familia de Huston y al cabo de unos meses se pusieron en contacto con Ann Barrow. Ann Barrow, la hermana de Huston, que vivía en California, y bueno, con la excusa de que le dijeron que estaba recogiendo información sobre la batalla de Iwo Jima, bueno, pues le pidieron algunas fotografías de su hermano. Ella, al principio se extrañó, pero bueno, accedió, y es curioso porque entre las fotografías que les envió había una de Huston que estaba de pie delante de un avión de combate Corsair, el mismo tipo de avión que el niño había mencionado. Bueno, el padre entonces, bueno, pues ya tenía la mosca tras la oreja, no, más todavía no, y a la vez que iba descubriendo más información, bueno, pues no le quitaba el ojo al niño, ¿no? Miraba en todo momento cómo jugaba, las cosas que decía, y hubo un momento que puso especial atención precisamente en los juegos, porque él tenía 3 muñecos, el G.I. Joe, no sé si os recordáis, era como los Madelman, pero parecidos, ¿no? Y entonces él a los 3 muñecos les llamaba Leon, Walter y Billy. Pues bueno, en las investigaciones, según los registros de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, están el peón Leon Stevens, el alférez Walter Devlin y el sargento Billy Rufus, que se encontraban entre las 21 víctimas mortales que había tenido el Natoma. Ellos, junto a Huston, bueno, pues fueron miembros del Escuadrón del Aire, el VC-81, ¿no? Y cuando el padre le preguntó por qué llamaba a los muñecos de esa manera, el niño le respondió: porque ellos me saludaron cuando fui al cielo. Bueno, no voy a explicar el otro caso, o si queréis lo explico y luego las preguntas me las hacéis aparte. ¿Lo explico? Brevemente, 2 minutos. ¿Veis? Bueno, esa otra historia es corta, voy a contar, es la de Ryan Hammonds. Todo comenzó cuando tenía 4 años. Ryan solía decir que quería ir a su casa, que su casa estaba en Hollywood, y le decía a su madre que le llevara allí. Bueno, también le contaba historias sobre estrellas de cine del pasado, como Rita Hayworth, y que él decía que trabajaba en una agencia donde la gente iba allí a cambiarse el nombre. Bueno, la madre, Cindy, pues empezaba a estar preocupada porque, bueno, o sea, decía, la gente va a pensar que mi hijo está loco, ¿no? Entonces, bueno, decidió decirle al niño que no dijera nada, incluso, de hecho, el propio padre no lo sabía, ¿no? Todo esto. Ella lo ocultó todo, pero ella no sabía cómo enfrentarse a este tema. Y así que, bueno, lo que hizo fue irse a la biblioteca y cogió algunos libros sobre el cine de Hollywood, ¿no? Pensando, bueno, pues que de esta manera su hijo se le pasaría la tontería, se le pasaría esa obsesión, ¿no? Bueno, pero un día estaban sentados en el sofá en el salón y la madre, estaban mirando un libro y pasa una página y Ryan, de repente, le detiene y le dice, reconoció al instante, se reconoció a él mismo en una foto. Ante esto, bueno, la madre dijo, esto no se le va a pasar, con lo cual más vale buscar ayuda, y contactó con el doctor Jim Tucker. Bueno, pues después de unas semanas de investigación, curiosamente, un archivero de Hollywood pudo confirmar que, viendo esa fotografía, quién era el hombre de la foto. La imagen era, bueno, lo que era el fotograma era de una película titulada Noche tras Noche, y el hombre se llamaba Marty Martin, que había sido un extra de Hollywood, del cine, un extra de cine, y más tarde lo que hizo fue montar una agencia en Hollywood.
A partir de ahí, bueno, pues el doctor Tucker empezó a tirar del hilo, ¿no? Y fue confirmando muchos de los detalles y de las historias que Ryan había contado, como que él decía que él había sido un bailarín también en Broadway, que trabajaba en una agencia donde creaban nombres de artistas para nuevos clientes, es decir, los artistas, las agencias para los artistas, ¿no? Y que él incluso también había realizado varios viajes a París, los hijos que tuvo, las veces que se casó, incluso, fijaros, llegó a decir que tenía 2 hermanas, algo que incluso la propia hija de Marty Martin no lo sabía. Y se pudo comprobar que era real. Bueno, en fin, no voy a extenderme más porque, bueno, ya es tarde, ¿no? Solo quiero hacer una última reflexión a modo de despedida. A lo largo de las charlas algo se ha comentado, y es que a veces la ciencia ignora o niega aquello que no puede explicar, ¿no? Pero eso no significa que no exista. A lo largo de esta charla he mostrado que el ser humano, en su búsqueda del conocimiento y a través de las investigaciones, ha obtenido algunas pequeñas pruebas de una realidad. Y esta no es otra que hay una parte de nosotros, llamémosla como queramos, que trasciende más allá de la muerte y que no depende de la actividad cerebral y que no está generada, por tanto, por el cerebro. Ahora bien, tratar de abordar la complejidad del fenómeno de lo que es la conciencia desde un solo ángulo, desde una sola ciencia, es decir, desde la neurología, desde la bioquímica, desde la psiquiatría, o hacerlo, por el contrario, desde lo que es la filosofía, las creencias religiosas, ambas opciones son un error que no nos lleva a ninguna parte. Antes de la conferencia lo estaba hablando con un especialista en el tema, que está ahí un compañero, es decir, es necesario tener una visión más amplia, algo que de hecho ya está aportando lo que es la mecánica cuántica, que se ha hablado también en estas conferencias. Es necesario tener esa visión más amplia para llegar a poder comprender qué es la conciencia, dónde se ubica, cómo se relaciona con nuestro cerebro y en última instancia, si es totalmente independiente o, quién sabe, tal vez es inmortal. Muchas gracias por vuestra atención.